Antes de que un terremoto sacuda el suelo, algo furtivo podría suceder. Un movimiento lento y silencioso sin ninguna sacudida. Nadie está consciente de que justo bajo sus pies, la tierra junta fuerzas para temblar violentamente y causará estragos, destrucción y devastación. Un nuevo estudio muestra que un movimiento lento podría ser la forma en que comienzan los terremotos. Para resolver esto, los científicos no comenzaron con grandes piezas de la Tierra. En su lugar, entraron a un laboratorio y usaron láminas de plástico transparente llamadas plexiglas. Empujaron dos láminas de plexiglas de lado una contra la otra, de la misma manera en que las placas tectónicas, enormes bloques de la corteza terrestre, se empujan entre sí bajo tierra. Mientras empujaban, el plástico se resquebrajaba, tal como la Tierra durante un terremoto. Y aunque era plástico y no roca, la física, la manera en que las cosas se rompen y se mueven, era la misma. Los terremotos ocurren cuando dos placas tectónicas se deslizan en relación a la otra, pero se quedan atascadas. Los bordes entre ellas no se mueven fácilmente debido a algo llamado fricción. Es algo así como cuando tus zapatos se agarran al suelo. Con el tiempo las placas siguen moviéndose y se acumula el estrés. Es como doblar un palo. Al principio no se rompe, pero si sigues forzando, en algún momento se quebrará. El punto donde las placas están atascadas se llama falla, y hay una parte delgada y frágil en esa falla. Al decir frágil, me refiero a que no se dobla, simplemente se rompe. Así es como sucede. Primero se forma una grieta, es pequeña y se mueve lentamente. Aún no hay temblores, pero algo ya está ocurriendo bajo la superficie. La grieta se extiende, acumulando más energía. Cuando finalmente llega al borde de la zona frágil, ¡boom!, acelera, avanzando muy rápido, casi a la velocidad del sonido, y es entonces cuando la Tierra comienza a temblar. Entonces los científicos decidieron averiguar cómo comienza esa primera grieta. Llevaron a cabo su experimento, cuya configuración era similar a un tipo de falla en el mundo real llamada falla de deslizamiento lateral, como la falla de San Andrés en California. Aunque los materiales son diferentes, la forma en que se forman y se mueven las grietas es similar. El experimento ha ayudado a entender que los terremotos no siempre comienzan de manera repentina. A veces hay un inicio lento y silencioso como una señal de advertencia antes del gran temblor. Esta etapa temprana de un terremoto se llama frente de nucleación. Es como una semilla de una grieta que avanza con suavidad a través del material mucho antes de que ocurra cualquier ruptura real. Este movimiento silencioso y lento no libera energía en el entorno. Al principio, los científicos pensaban en las grietas como simples líneas unidimensionales, como un rascón recto en el papel, pero algo no cuadraba. El frente de nucleación de movimiento lento no se comportaba como una grieta rápida normal y no estaba claro por qué ni cómo de repente aceleraba y se convertía en un terremoto. La respuesta llegó cuando se dieron cuenta de que tenían que pensar en dos dimensiones en vez de una. En lugar de imaginar la grieta como una línea, comenzaron a pensar en ella como un parche, como un círculo en crecimiento que comienza en la superficie donde dos materiales se tocan. A medida que este parche se expande, más material a lo largo de sus bordes se rompe. Lo importante aquí es que la energía necesaria para romper el material está relacionada con cuán largo se hace el borde o el perímetro del parche. Cuanto mayor es el perímetro, más energía se necesita para seguir rompiendo. Por eso, este parche se mueve lento al principio. Aún no provoca la sacudida violenta que asociamos con un terremoto. ¿Cómo se mueve sin enviar ondas de sacudida? A esta etapa se le llama asísmica. Eventualmente, el parche de grieta en crecimiento se extiende más allá de la zona frágil especial donde los materiales están atascados. Fuera de esta zona, la energía necesaria para seguir rompiendo el material ya no aumenta. En cambio, ahora hay energía adicional acumulándose, más de la necesaria para que la grieta crezca lentamente. Esta energía extra no se queda en silencio. De repente, potencia la grieta para que se mueva mucho más rápido, convirtiéndola en una ruptura a toda velocidad. Ese es el momento en que comienza el terremoto y el suelo empieza a temblar. Estos hallazgos ayudan a explicar cómo los terremotos pueden comenzar de manera lenta y silenciosa antes de volverse tan peligrosos. Muestran que pequeñas y lentas grietas pueden transformarse de repente en poderosas rupturas que se mueven rápidamente si las condiciones son adecuadas. Los científicos creen que si pueden aprender a detectar la etapa sísmica antes de que una grieta acelere, algún día se podrían predecir los terremotos o al menos comprender mejor las señales de advertencia.
Aunque los terremotos son el tercer tipo más común de desastre natural, causan el mayor número de víctimas mortales. La NASA desempeña un papel importante en el estudio de los terremotos utilizando satélites que orbitan la Tierra. Estos satélites recolectan datos e imágenes que muestran cómo cambia el suelo después de estas sacudidas. Por ejemplo, pueden detectar cuando la Tierra se desplaza, se eleva, se hunde o se agrieta. Estos cambios en la superficie ayudan a aprender más sobre la fuerza e impacto de los terremotos. Los satélites de la NASA también pueden rastrear cambios en las luces nocturnas. Si una ciudad se queda a oscuras después de un sismo, es una clara señal de que el área perdió energía y necesita ayuda. Bien, ¿qué tal si hablamos sobre los mitos más comunes acerca de los terremotos, como el de los megaterremotos? Algunas personas se preocupan por terremotos extremadamente grandes, pero hay un límite en cuanto a lo grandes que pueden ser. El tamaño de un terremoto depende del tamaño de la falla donde ocurre. Una falla más larga y profunda puede provocar un terremoto más grande. Por ejemplo, la falla de San Andrés en California es larga, unos 1.300 kilómetros, pero no muy profunda, entre 16 y 20 kilómetros. Eso hace que los terremotos mayores a magnitud 8,3 en esa falla sean muy poco probables. El más grande registrado ocurrió en Chile en 1960. Tuvo una magnitud de 9,5 y fue en una falla enorme que tenía casi 1.600 kilómetros de largo y 240 kilómetros de ancho. Técnicamente no hay un límite establecido en la escala de magnitudes, pero un terremoto de magnitud mayor a 12 necesitaría una falla más grande que la Tierra, lo cual no es posible. Los terremotos pueden ocurrir cerca de la superficie o en la profundidad. La mayoría se produce en la corteza terrestre o en el manto superior hasta unos 800 kilómetros bajo tierra, pero los más profundos ocurren en la zona de subducción, lugares donde una parte de la corteza terrestre se desliza debajo de otra. En California, casi todos los terremotos ocurren en los primeros 25 kilómetros de la corteza. Una excepción es la zona de subducción de Cascadia en el norte de California, que se extiende hacia el norte pasando por Oregón, Washington y Canadá. Otro error común es pensar que el suelo puede abrirse durante un terremoto, pero eso generalmente solo sucede en las películas. Una grieta gigante que se abre y se traga cosas durante un terremoto es solo ficción. En la vida real, el suelo a ambos lados de una falla se desliza uno junto al otro. No se separa ni se abre de par en par. Pueden producirse pequeñas grietas o agujeros durante los deslizamientos de tierra, pero no a lo largo de la línea de falla en sí. Las fallas no se abren porque si lo hicieran, no habría fricción y sin fricción no habría terremoto. Ahora, algunos piensan que California podría desprenderse y hundirse en el océano durante un terremoto, pero así no funciona. El fondo del océano es tierra más baja, con agua encima. California no puede caer. Lo que realmente está sucediendo es que el suroeste de California se está deslizando lentamente hacia el norte en dirección a Alaska, a lo largo de la falla de San Andrés. La placa del Pacífico, sobre la cual se encuentra California, se mueve unos 5 centímetros por año, más o menos a la misma velocidad que crecen las uñas. Así que en unos 15 millones de años, Los Ángeles y San Francisco podrían ser vecinos, y en 70 millones de años, Los Ángeles podría estar cerca de Alaska. La gente se pregunta si una réplica puede ser más grande que el terremoto en sí. Las réplicas son sismos más pequeños que ocurren en la misma zona después de uno más grande. Son como la manera en que nuestro planeta se estabiliza después del temblor principal. Pero si una réplica resulta ser mayor que el primer terremoto, entonces llamamos al más grande la sacudida principal, y el anterior se convierte en un presagio sísmico. Alrededor del 5% al 10% de los terremotos de California son seguidos por uno más fuerte en el plazo de una semana. También es posible que dos sismos de la misma zona tengan magnitudes similares. Sin embargo, los terremotos muy grandes son raros, por lo que es aún más raro que dos enormes sucedan cerca uno del otro. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un
equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ¡ayuda! Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivos salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas.
Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo. El manto de nieve sobre tu cabeza se divide en 2 delante de tus ojos y empieza a deslizarse por la pendiente helada hasta su lugar de reposo muy abajo. Cualquier cosa que esté en su camino es aplastada bajo la inmensa masa de nieve y escombros. Estás presenciando una avalancha, uno de los desastres naturales más peligrosos. Pero ¿qué tal si te hablo de otro tipo de avalancha, no menos escalofriante que la de montaña? Lo más extraño es que ocurre bajo el agua. Las avalanchas submarinas son fenómenos naturales poderosos y devastadores, a menudo mucho más peligrosos que las terrestres. Tienen el potencial de causar estragos en todo el planeta, con consecuencias catastróficas. ¿Y qué es lo más alarmante? Ocurren todo el tiempo bajo la superficie del océano. Son imposibles de ver, de predecir y extremadamente difíciles de medir. Tales avalanchas pueden volverse 100 veces más grandes que las terrestres y representan un gran riesgo para las comunicaciones mundiales, con el potencial de dejar a todo el planeta sin internet. Pero hablaremos de ello un poco más adelante. Primero, retrocedamos 60.000 años en el tiempo.
Estamos cerca de la costa noroeste de África, listos para presenciar la escala colosal y el impacto devastador de una gigantesca avalancha submarina. Comenzó como un pequeño deslizamiento de tierra bajo el agua en el cañón de Agadir. Al principio, eran solo 1,5 kilómetros cúbicos de material. Pero en poco tiempo, esta masa aumentó más de 100 veces su tamaño mientras viajaba por el fondo del Océano Atlántico. A medida que la avalancha se aceleraba y crecía, recogía grava, arena, rocas y lodo. Talló un camino devastador a través de uno de los cañones submarinos más grandes del mundo, mientras arrasaba con todas las formas de vida animal y vegetal a su paso. El desastroso flujo fue tan poderoso que erosionó un tramo de 400 kilómetros del cañón, cortó cientos de metros en sus lados y dañó un total de 4.500 kilómetros cuadrados, que es el área de más de 3 ciudades y media de Nueva York. En cuanto a la fuerza del flujo, fue tan inmensa que propulsó enormes peñascos por las paredes del cañón y alcanzó alturas de hasta 130 metros. Antes de que los científicos descubrieran la evidencia de este suceso catastrófico, habían subestimado la magnitud de la destrucción causada por las avalanchas submarinas. Por cierto, estas devastadoras catástrofes pueden comenzar no solo en lo profundo del océano, sino también en los estuarios. Regresemos al 14 de enero de 2020 y veámoslo nosotros mismos. Una corriente de turbidez, un flujo rápido y descendente de agua con gran cantidad de sedimentos, se precipitó más de 1.100 kilómetros desde el estuario del río Congo hasta el mar profundo. Esta corriente apareció debido a dos factores: una terrible inundación a lo largo del río Congo a finales de diciembre de 2019 y mareas vivas inusualmente grandes. Esto dio como resultado una avalancha de arena y barro. Su volumen fue equivalente a 1/3 de todo el sedimento producido anualmente por todos los ríos del mundo. Esta avalancha de sedimento se aceleró y aumentó su velocidad de 5 metros por segundo en la parte superior del cañón del Congo a 8 metros por segundo cuando alcanzó el final del canal, casi a 1.100 kilómetros de la costa. Esta ruta convirtió a la avalancha en la más larga de sedimentos jamás medida en nuestro planeta. 2 días después, el flujo llegó al océano profundo. La avalancha rompió 2 cables de telecomunicaciones en el fondo marino y redujo la velocidad de los datos de Internet en toda el área de África Occidental, Central y Sur. Hasta ahora, antes de este desastre, los científicos consideraban que medir avalanchas submarinas poderosas era poco práctico. Pero el flujo de sedimentos en el cañón del Congo pudo ser monitoreado y así permitió finalmente a los investigadores evaluar cómo las grandes inundaciones fluviales se conectaban con el mar profundo. También concluyeron que la frecuencia con la que ocurrían las avalanchas submarinas dependía de la ubicación del observador. Los cañones submarinos cercanos a las desembocaduras de los ríos pueden experimentar varias pequeñas avalanchas al año. Otros sistemas, lejos de las desembocaduras de los ríos, como el cañón de Agadir, pueden tener solo una monstruosa avalancha cada 10.000 años aproximadamente. Tal vez te preguntes qué puede provocar una avalancha bajo la superficie del océano. Pues bien, terremotos, tifones, mareas altas, inundaciones fluviales e incluso erupciones volcánicas. Y debido a nuestro cambiante clima, este tipo de sucesos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Al mismo tiempo, estos detonantes no significan que una avalancha sea inminente. Tampoco se relacionan con la magnitud del suceso. Compruébalo tú mismo. En 1755, un poderoso terremoto golpeó la costa de Portugal y arrasó grandes partes de Lisboa. Decenas de miles de personas perdieron la vida durante ese desastre, pero solo desencadenó una pequeña avalancha submarina. Y en 1929, un gran terremoto frente a la costa de Terranova, Canadá, provocó la mayor avalancha submarina jamás registrada. La corriente viajó a una velocidad de 70 kilómetros por hora y arrastró rocas, arena y lodo. Rompió 11 cables del lecho marino en su camino cuesta abajo. La avalancha fue tan poderosa que produjo un tsunami que cobró la vida de 28 personas a lo largo de la costa. Las avalanchas submarinas son totalmente invisibles porque ocurren a gran profundidad bajo la superficie del océano, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Pero debemos encontrar una manera, porque estos flujos son muy importantes.
Transportan sedimentos, nutrientes e incluso contaminantes a través del fondo oceánico. Así que un equipo de investigación de Liverpool decidió desentrañar este misterio. Durante los últimos 40 años han recolectado más de 300 muestras del fondo oceánico. Combinadas con datos sísmicos y batimétricos, que es una manera sofisticada de referirse al mapeo oceánico, lograron reconstruir una avalancha submarina gigante. Fue la primera vez que una avalancha submarina de este tamaño fue cartografiada. Lo más impresionante es que comenzó de una manera bastante modesta, pero pronto se transformó en una colosal avalancha que creció hasta más de 200 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, imagina una avalancha del tamaño de un rascacielos desplazándose desde Liverpool hasta Londres, mientras excava una zanja de 30 metros de profundidad y 15 kilómetros de ancho. Luego, se extiende por un área más grande que el Reino Unido, cubriéndolo con varios metros de arena y lodo. ¡Es como enterrar un país entero! Estos hallazgos son realmente importantes porque demuestran que incluso un pequeño deslizamiento submarino puede convertirse en algo sumamente destructivo. Pero eso no es lo peor. Pensemos en los cables de internet submarinos, que son esenciales para la comunicación global. Hay más de 550 cables activos en el fondo del mar a nivel mundial. Su longitud total es de 1.400.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta a nuestro planeta 35 veces. Cuando una avalancha submarina rompe cables del lecho marino, los efectos suelen ser muy costosos y devastadores. Por ejemplo, en 2006, un terremoto de Taiwán provocó avalanchas submarinas que cortaron numerosos cables del lecho marino que conectaban el sudeste asiático con el resto del mundo. El operador de Internet más grande de China sufrió una pérdida del 90% del tráfico hacia los Estados Unidos en el momento más crítico del suceso. En cuanto a Taiwán, experimentó entre un 74 y un 100% de pérdida en el tráfico hacia las islas vecinas. Entonces, ahora tal vez entiendas por qué debemos aprender más sobre este fenómeno natural. Afortunadamente, los investigadores de la Universidad de Tulane han encontrado una manera de analizarlo en 3D. Estudios anteriores solo observaban los deslizamientos submarinos en 2D, lo que no proporcionaba una imagen completa de cómo se comportaban realmente. La nueva investigación se centró en cómo los flujos submarinos interactuaban con las minicuencas, características naturales en el lecho marino que parecen tazones poco profundos. A pesar de ser llamadas mini, estas cuencas pueden ser enormes, de hasta 10 kilómetros cuadrados. Cuando las corrientes de turbidez fluyen hacia estas minicuencas, no solo se detienen. No, chocan contra el lado opuesto y giran hacia atrás, como remolinos de agua en un arroyo. Estos flujos giratorios mueven el sedimento antes de que se asiente en el fondo del océano. El tamaño de la minicuenca y la velocidad del flujo pueden cambiar el comportamiento de la corriente. Si la cuenca es grande y la corriente es lenta, un terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de 500,000 de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina, tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día. Pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas, y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras. Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino.
En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la Tierra y causar un daño inconmensurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento. Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60. Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250.000 kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre. Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3.500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra. Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Ese asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50.000 veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30.000 veces más potente que el tsunami del Océano Índico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra. Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido, y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de 1 millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5. Podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían, y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra. Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15.
Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores. Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego, donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El Cinturón de Fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona. El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El Cinturón de Fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la falla de San Andrés, 2 placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La falla de San Andrés tiene una longitud de 1.150 kilómetros y tiene el potencial de producir. La naturaleza puede arruinar tu vida con tsunamis, huracanes, tornados, tormentas y muchos otros fenómenos destructivos. Pero, ¿sabías que también tiene otras formas más extrañas de destruir? Veamos los sucesos naturales más curiosos. ¿Qué tal la lluvia naranja? No es que gotas de naranja te estén cayendo encima, no. Todo el cielo y la atmósfera se vuelven de un naranja oscuro. Las nubes naranja derraman gotas sucias sobre ti. No te preocupes, no son venenosas, pero cuida tus ojos. No dejes que las gotas entren, porque contienen partículas de arena. Si quieres presenciar este fenómeno, dirígete a las Islas Canarias. Cada año, el cielo allí se torna naranja y deja caer gotas de agua de color naranja rojizo mezcladas con arena. Este fenómeno ocurre debido al Sahara. En el desierto, fuertes vientos elevan millones de toneladas de polvo y arena hacia el aire. Toda esta arena y polvo penetra en la atmósfera y pinta el cielo de naranja. Luego, las partículas del Sahara vuelan hacia las Islas Canarias y caen sobre las personas en forma de lluvia intensa. Los habitantes de esta región tienen problemas respiratorios y visión deficiente debido a estas condiciones naranja. Los aeropuertos dejan de funcionar. Todos los vuelos se cancelan. Bajo condiciones favorables, una tormenta que transporta partículas de arena puede alcanzar tanto el Mediterráneo como el norte de Europa. Por lo tanto, si de repente ves lluvia roja, no te asustes, no es el apocalipsis. Advertencia: este tipo de lluvia causa ansiedad. Durante este fenómeno no verás gotas de agua. Habrá arañas cayendo del cielo. La gente ha enfrentado lluvias de arañas en Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. A estas criaturas se les llama arañas del dinero o linífidos. Durante los vientos fuertes, trepan lo más alto posible a plantas, arbustos y cercas. Luego, sueltan una telaraña con forma de paracaídas y el viento las lleva hacia el cielo. Vuelan alto en el aire y se encuentran con pájaros, vientos fríos y climas hostiles. No todas pueden sobrevivir a este viaje. Luego, cuando el clima se calma, un pequeño grupo aterriza en el suelo. Nadie sabe por qué las arañas se comportan de esta manera. Según una versión, vuelan alejándose de lugares donde pueden comenzar inundaciones. En otras palabras, es una migración forzada. Y debido a esta migración, las arañas a menudo se convierten en los primeros colonizadores de territorios que han sido destruidos por incendios u otros fenómenos naturales. Pero no te preocupes, estas criaturas son inofensivas para los humanos. Solo quieren vivir y multiplicarse. Aunque, para ser honesta, es difícil mantenerse en calma cuando miles de artrópodos caen sobre tu cabeza.
Los tornados son una fuerza destructiva. Pero mira esto. Un torbellino aparece durante una tormenta de nieve. Está absorbiendo cada vez más nieve. Ahora no es solo un tornado, sino un remolino de nieve. Parece algo terrible y destructivo, pero no te preocupes. No es tan aterrador como parece. Este es un fenómeno bastante raro que ha ocurrido recientemente en Utah. El tornado de nieve se encontró con un hombre y su perro en su camino. Parecía impresionante y peligroso. Por suerte, nadie resultó herido. Este fenómeno ocurre cuando un vórtice de aire levanta nieve del suelo. Si ves un vórtice similar a tu lado, no entres en pánico. Por lo general, estos fenómenos son inofensivos y no tienen la fuerza suficiente para destruir cosas. Este suceso natural es mucho más peligroso que el tornado de nieve. Imagina que una montaña de pedazos de hielo se mueve por las carreteras, arrasando todo a su paso. Parece un tsunami, pero en lugar de agua hay bloques de hielo. El tsunami de hielo puede destruir casas, autos y árboles. Puede moverse sobre el césped, el asfalto y la arena, y también salta fuera del agua como un salmón enloquecido. Afortunadamente, el tsunami de hielo no es un fenómeno frecuente. Ocurre cuando se cumplen 3 condiciones: una costa plana, hielo suelto y viento fuerte. Las olas y el viento lanzan pedazos de hielo roto a la orilla. Estos tímpanos se acumulan en una enorme pared y luego, durante los vientos fuertes, este monstruo de hielo comienza a moverse. Por lo tanto, si ves una gran acumulación de hielo cerca del agua, aléjate de ese lugar lo más posible. Y volvemos al tornado otra vez. Ya conociste los tornados de nieve. Probablemente has visto en documentales imágenes de tornados en un desierto cuando el viento levanta arena al aire. Los tornados también pasan sobre la superficie del océano y pueden crear un embudo dentro del agua. Pero hay algo que es aún más asombroso e impresionante. Es un tornado de fuego. Seguramente, no muchos han oído hablar de esto. Es un fenómeno muy peligroso. Pocas personas se han acercado al ardiente tornado para estudiarlo. Sin embargo, los bomberos a menudo se enfrentan a este monstruo devastador. Un tornado de fuego se forma durante los incendios forestales y, a veces, puede aparecer dentro de un edificio en llamas. Si ves una gran llama y sientes un viento fuerte, ¡cuidado! Puede formarse un embudo de fuego. Pero, ¿cómo sucede esto? Primero, analicemos el origen de un tornado común. Aquí estamos en algún lugar seco en medio de un día caluroso. El sol calienta el aire que está cerca del suelo. Sus capas inferiores absorben más energía que las superiores. Un aumento en la temperatura hace que este aire sea menos denso y más flotante. Luego se eleva al cielo en forma de largas columnas. Este ascenso tiene un movimiento en espiral. El agua de tu bañera se mueve de manera similar cuando fluye a través del desagüe. Bien, muchos de estos vórtices de aire son bastante débiles y no se pueden ver. Pero algunos de ellos se encuentran con corrientes de aire fuertes. Esto acelera su movimiento, añade energía e incrementa el área. Más y más aire entra en este vórtice, haciéndolo más fuerte. Cuando el polvo y la arena entran en estos torbellinos, ves un tornado. El tornado de fuego sigue el mismo patrón, con solo una diferencia. El aire debajo no es calentado por el sol, sino por el fuego. El fuego calienta el aire. Este se eleva, rota y atrae al fuego en su interior. Algunos vórtices pueden alcanzar hasta 120 metros de altura y 15 metros de ancho. Es como una delgada torre inclinada de Pisa hecha de fuego, solo que el doble de alta. Este es un fenómeno verdaderamente devastador y aterrador. El suelo tiembla. Bandadas de aves están volando lejos. Puedes escuchar un fuerte rumor grave. El volcán escupe una gigantesca nube de ceniza. La lava fluye desde la boca de la montaña ardiente. Ríos de fuego corren cuesta abajo y se dirigen hacia ti. No tienes a dónde escapar. El fuego se acerca cada vez más y... Espera un momento. Esta lava no está caliente. Está fría. ¿Cómo es posible? Hay flujos de lava fría cerca de muchos volcanes.
En Indonesia, por ejemplo, este fenómeno ha destruido recientemente aldeas enteras. No está caliente, pero sigue siendo peligrosa. Los flujos de lava fría ocurren cuando la lava caliente se mezcla con ceniza, arena y guijarros durante el clima húmedo. El volcán arroja corrientes de lodo pesado. Cubre caminos, casas, coches y árboles. Los flujos de lava fría son un fenómeno destructivo, así que mantente alejado de ellos. Aunque algún volcán sea muy bonito y desees tomar fotos geniales, prepárate porque uno de los volcanes más activos del Océano Pacífico podría estallar en cualquier momento. Los científicos que monitorean el monte submarino axial, una gigantesca fábrica de lava submarina cerca de la costa de Oregón, dicen que podría entrar en erupción en cualquier momento entre hoy y principios de 2026 como máximo. Sí, está bajo el agua, pero no te dejes engañar por la cobertura del océano. Esta bestia es casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Este volcán se está inflando como un soufflé en un restaurante con estrella Michelin y los científicos están tan emocionados que lo transmitirán en vivo. En serio. Este volcán explotará en cualquier momento porque, se está inflando rápidamente. Durante los últimos meses, los investigadores han notado que el fondo del mar está elevándose. Es como si el axial estuviera haciendo su mejor imitación de un colchón de agua lleno de rocas fundidas. Los científicos llaman a esto inflación, que suena como algo de lo que te quejarías después de la cena de Navidad. Pero en términos de volcanes, significa que el magma se está acumulando bajo tierra, haciendo que el fondo marino se abombe como un soufflé que está a punto de colapsar. Ahora bien, una erupción volcánica submarina podría no sonar tan rara. Después de todo, la mayoría de la actividad volcánica de la Tierra ocurre bajo el mar. Aunque no lo creas, hay más de 1 millón de volcanes submarinos que arrojan lava silenciosamente bajo las olas mientras miras este video. El fondo oceánico es el mayor punto caliente volcánico de la Tierra. Lo que hace el monte submarino axial tan emocionante es que está bajo una intensa vigilancia científica, a diferencia de cualquier otro volcán submarino. Es como la estrella de un reality show volcánico, con una red de instrumentos en el fondo del océano que proporciona a los investigadores actualizaciones en tiempo real sobre los movimientos de magma, los temblores sísmicos y la deformación de la corteza terrestre. De hecho, el monte axial alberga el primer observatorio de volcanes submarinos del mundo. Desde la década de 1900, los científicos han estado vigilando constantemente cuando instalaron sensores que ahora transmiten datos en vivo directamente desde el lecho marino. Este tipo de monitoreo no se ve en ningún otro lugar y ha convertido al axial en una celebridad geológica cuyo comportamiento podemos seguir con una precisión notable. Además, el axial es muy predecible, erupciona cada década y, como era de esperar, se está preparando para otro espectáculo. A mediados de 2024 se había inflado casi al mismo nivel que antes de su última erupción, lo que significa que la cuenta regresiva ha comenzado. Los científicos están tan seguros de su programación que han instalado un calendario volcánico, esperando el día en que el axial decida hacer erupción. Pero espera, el axial no es un volcán submarino cualquiera, tiene estilo, personalidad y una identidad geológica propia. La mayoría de los montes submarinos suelen parecer conos o cúpulas aplanadas. El axial se ríe de la tradición con su caldera rectangular, poco convencional, un cráter de 3 por 8 kilómetros que parece haber sido diseñado por un geólogo con una regla y un resentimiento contra las curvas. La mayoría de los volcanes optan por la clásica forma circular, pero el axial fue completamente vanguardista. Esta caldera también está salpicada de fisuras, respiraderos, canales de lava y misteriosas estructuras en forma de domo que se elevan a cientos metros de altura. Es como si el volcán llevara una corona geométrica extravagante en lugar del habitual sombrero redondeado. Además, la ubicación del axial es como un excelente sector inmobiliario para fuegos artificiales geológicos. Se encuentra justo donde colisionan dos fuerzas principales. Primero está en la dorsal de Juan de Fuca, una cadena montañosa submarina formada donde dos placas tectónicas se separan lentamente, como un cierre que se deshace. Segundo, está situada sobre el punto caliente Cobb, un penacho de manto profundo que actúa como la astuta máquina de expreso de magma de la Tierra, que bombea roca fundida desde lo profundo del planeta alimentando toda una cadena de montes submarinos.
Para decirlo claramente, es como si las placas tectónicas fueran bailarines renuentes que se deslizan uno del otro, mientras el punto caliente de Cobb actúa como el DJ, subiendo la temperatura y manteniendo la fiesta de magma en marcha. Esta influencia dual crea un complejo sistema de tuberías dentro del volcán con cámaras de magma que se llenan, drenan y desplazan de maneras que los científicos aún están tratando de descifrar. La competencia entre las placas que se expanden y el magma que asciende es lo que le da al axial su huella geológica única. También es la razón por la que este volcán continúa sorprendiéndonos. Bien, mencionamos que la cima del axial no es solo un cráter. La verdad es que dentro la acción se vuelve más extraña e impresionante. El axial alberga respiraderos hidrotermales conocidos como chimeneas negras que expulsan agua a temperaturas superiores a los 370 grados. Esto no es una bañera de hidromasaje submarina común. Estos respiraderos crean uno de los entornos más extremos de la Tierra, donde extrañas criaturas prosperan en total oscuridad y con un calor abrasador. Gusanos tubulares gigantes, cangrejos, colonias de bacterias e incluso pulpos sobreviven gracias a las plumas ricas en minerales que brotan de estos respiraderos, que forman ecosistemas completamente independientes de la luz solar y la fotosíntesis. Es como un mundo alienígena bajo las olas que prospera con el aliento ardiente del volcán. Estas comunidades de ventilación son cruciales para la ciencia, no solo porque son extrañas, sino porque pueden parecerse a los ecosistemas más antiguos de la Tierra. Algunos investigadores creen que la vida en nuestro planeta pudo haber surgido en ambientes hidrotermales similares en el fondo del mar hace miles de millones de años. Estudiarlos también podría ayudarnos a buscar vida en lunas heladas, como Europa y Encelado, donde podrían existir respiraderos similares bajo su superficie congelada. Cuando el axial entra en erupción es como un botón de reinicio natural para estas comunidades. La lava arrasa con todo, pero en cuestión de meses la vida regresa con fuerza, prueba de que incluso en los entornos más hostiles, el sector inmobiliario siempre está en demanda. Para aquellos preocupados por tsunamis o desastres costeros, tranquilidad. Las erupciones del axial son el equivalente submarino de una olla de cocción lenta. La inmensa presión del agua mantiene las cosas relajadas, bueno, ardientes pero no explosivas. Por lo peor que ocurre es que algo de lava adorna el fondo del mar y algunos cangrejos tienen que encontrar nuevas ventilas en las que sentarse. Esto significa que no hay nubes gigantes de ceniza ni explosiones que podrían alcanzar la superficie. En cambio, la lava se escapa y se esparce por el lecho marino, a veces recorriendo kilómetros. Pero para los científicos esta erupción es un boleto de oro. Entender los patrones del axial podría ayudar a predecir erupciones en otros lugares, incluso en tierra firme. Además, sus extraños ecosistemas ofrecen pistas sobre cómo podría sobrevivir la vida en otros planetas. No está mal para un volcán que principalmente está ahí sentado con su forma rectangular. No obstante, la actividad del volcán se puede escuchar en forma de miles de pequeños terremotos cada día. Miles, como si el propio volcán estuviera gimiendo y crujiendo, preparándose para abrirse. De nuevo, no sentiremos nada, pero al menos ayudará a los científicos a rastrear los movimientos del magma y el ciclo eruptivo del volcán. Una de las partes más emocionantes de esta historia es que los científicos se están preparando para transmitir en vivo la próxima erupción del axial por primera vez. Imagina observar en directo un volcán submarino en acción, cubriendo el fondo del océano con lava fresca. Es como tener una vista de primera fila de un espectáculo de fuegos artificiales natural, a miles de metros bajo las olas. La transmisión en vivo será cortesía de la Iniciativa de Observatorios Oceánicos, que mantiene una serie de cables de fibra óptica que conectan directamente los instrumentos del axial a la costa. Este es el Wi-Fi del fondo marino y está a punto de transmitir roca fundida en alta definición. Y hay algo inesperado. Los científicos han notado un patrón curioso en las erupciones del axial. Las tres erupciones más recientes, en 1998, 2011 y 2015, ocurrieron entre enero y abril, los meses en que la Tierra comienza a alejarse del Sol. ¿Por qué? Podría tener algo que ver con la atracción gravitacional de la Luna. La órbita de la Luna hace que las mareas oceánicas suban y bajen, lo que cambia la presión en el lecho marino y podría ayudar a empujar la cámara de magma hasta su punto de ruptura. Supongo que la Luna no es solo una luz romántica en el cielo nocturno, podría ser la gran susurradora volcánica. Una cosa es segura, cuando el axial se despierte, será la erupción submarina mejor documentada de la historia, así que mantén los ojos bien abiertos.
Este es un espectáculo natural que no querrás perderte. Y quién sabe, si tenemos suerte. Al principio los investigadores pensaron que sus cámaras estaban fallando. Era lo único que podía explicar la extraña imagen frente a ellos. Agua hirviente salía disparada hacia arriba, mientras metano frío burbujeaba justo al lado. Esa combinación no debería existir, pero allí estaba. Los científicos exploraban el fondo del océano cerca de Papúa Nueva Guinea cuando se toparon con un extraño punto caliente en las profundidades. No era como ningún otro. Gas supercaliente y metano frío burbujeaban casi uno junto al otro. Esto casi nunca pasa en la naturaleza, así que los investigadores quedaron bastante impactados. Andaban explorando con un robot de buceo profundo, el ROV Kiel 6000, investigando volcanes submarinos en una remota cadena de islas. Estos volcanes esconden todo tipo de cosas extrañas, pero nadie esperaba encontrar una fuente hidrotermal completa ahí abajo. Además, otras expediciones habían pasado por la zona antes y no la detectaron. Esta vez, las cámaras del robot iluminaron el fondo marino y revelaron una vista extraña. Fuentes hirvientes y gas frío filtrándose del lecho marino. ¡Prácticamente se tocaban! Como saben, normalmente estas dos cosas aparecen en lugares totalmente diferentes. Las fuentes hidrotermales calientes se forman cuando el agua subterránea es calentada por el magma y sale disparada hacia arriba, llevando minerales consigo. Las filtraciones de metano, por otro lado, vienen de capas frías y blandas de sedimento llenas de materia orgánica antigua. Esto se descompone lentamente y escapa como gas. Pero en este lugar, la geología creó una combinación perfecta. Bajo el volcán hay una gruesa capa de sedimento rico en materia orgánica. El magma que sube desde abajo calienta estos sedimentos. Pero al mismo tiempo, también calienta el agua rica en minerales más abajo. Así obtienes dos fluidos muy diferentes: agua ardiente de la fuente y gas metano más frío. Aún así, ambos suben por las mismas grietas del fondo marino. Cuando llegan a la superficie, escapan a solo centímetros de distancia, así que terminas con este extraño vecindario, donde agua mineral hirviente y burbujas frías de metano conviven como mejores amigos. Para los científicos marinos, es como descubrir un unicornio que también puede volar. Es raro, extraño y súper emocionante. Algo aún más emocionante es que junto a esas extrañas fuentes calientes y frías, todo un mini mundo de criaturas ha invadido las rocas. El lugar está lleno de enormes grupos de mejillones de aguas profundas, largos gusanos tubulares, camarones pequeños y anfípodos por todos lados, y hasta pepinos de mar morados brillantes a la vista. Los animales están tan amontonados que es difícil ver la roca debajo. Los científicos están bastante seguros de que algunas de estas criaturas son totalmente nuevas para la ciencia, pero necesitan una expedición especial solo para identificar todo lo que vive ahí. La extraña mezcla de fluidos calientes y gas rico en metano también cambia las rocas mismas. El metano ahí abajo está súper concentrado, mientras que el agua caliente que viene de más adentro del volcán trae químicos consigo. Juntos, crean reacciones inusuales bajo tierra. Por eso, metales como el oro y la plata se han acumulado en las rocas, junto con elementos como arsénico, antimonio y mercurio. Es como una cápsula del tiempo química. Las rocas muestran señales de una fase antigua y muy caliente, cuando se formaban los metales preciosos. Hoy, las fuentes están más frías, pero siguen activas. Aunque esta zona de aguas profundas es rara y está llena de vida, no está a salvo. Ya hay minería cerca, y los desechos de la enorme mina de oro de aquí se tiran al océano. Además, las compañías tienen licencias para explorar el fondo marino en busca de minerales y gas. Todo esto pone en peligro a la frágil comunidad de las fuentes, porque muchos animales aquí solo pueden sobrevivir en estas condiciones exactas. Por eso, los científicos piden más investigación y planes de protección sólidos antes de que este ecosistema único sea dañado sin remedio. Este tesoro submarino debe salvarse antes de que la industria lo destruya. Sin embargo, este descubrimiento no es el único ecosistema único que hemos encontrado. En enero de 2025, un iceberg gigantesco llamado A84, del tamaño aproximado de Chicago, se desprendió de la plataforma de hielo George VI en la Antártida.
Esta plataforma es enorme por sí sola, con unos 450 kilómetros de punta a punta y unos 250 metros de grosor. Durante el verano antártico, de noviembre a finales de febrero, la superficie de la plataforma se derrite y forma lagos largos y delgados, llamados lagos de cinta. Les pusieron ese nombre porque realmente parecen cintas heladas gigantes estiradas sobre la superficie. Cuando A84 se desprendió y se alejó, expuso parte del fondo marino que había estado sellado bajo el hielo quién sabe por cuánto tiempo. Era un lugar que absolutamente nadie había visto antes. Un equipo de investigación a bordo del barco Falkor también estaba en el mar de Bellingshausen en ese momento. En cuanto supieron del desprendimiento del iceberg, abandonaron su plan original. Básicamente, era la versión de aguas profundas de voltear una piedra enorme en el bosque solo para ver qué vive debajo. Durante 8 días, los científicos enviaron su robot submarino, Sebastian, y exploraron profundidades de más de 1200 metros. Ahí abajo, en esa oscuridad helada, descubrieron un ecosistema oculto lleno de vida. Enormes corales y esponjas formaban vecindarios submarinos completamente repletos de criaturas. No solo sobrevivían, prosperaban. Sí, los científicos esperaban encontrar algo ahí abajo, pero definitivamente no esperaban ver toda una ciudad submarina de vida antigua. Había anémonas de mar que parecían pequeños árboles esponjosos, arañas de mar caminando como criaturas de otros planetas, peces de hielo, pulpos y toda una mezcla de otros animales. Toda la expedición se transmitió en vivo a investigadores de todo el mundo. Por cierto, las grabaciones siguen disponibles si les interesa. Y aún más padre, los investigadores creen que algunas de las criaturas que vieron podrían ser especies totalmente nuevas. Así es, especies genuinamente nuevas en la Antártida en 2025. Algunas podrían vivir solo en esta zona, y tiene sentido porque la Antártida es básicamente su propio planeta aislado. Está rodeada por la corriente circumpolar antártica, que actúa como un enorme foso acuático que ha mantenido al continente aislado del resto del mundo por millones de años. Pero incluso si las nuevas especies resultaran ser conocidas, los científicos encontraron animales extremadamente raros, como caracoles diminutos, gusanos con cerdas, o sea, poliquetos, pequeños crustáceos e incluso la misteriosa medusa fantasma, que ya parece algo del espacio exterior. El nombre científico es Stygiomedusa gigantea, pero nadie necesita ese trabalenguas, así que medusa fantasma gigante está bien. Esta cosa es enorme. Su campana, la parte superior en forma de sombrilla, puede medir más de 1 metro de ancho. También tiene 4 brazos largos como cintas que pueden estirarse hasta 10 metros. Es el largo de un autobús escolar. De hecho, la primera se recolectó en 1899, pero los científicos no se dieron cuenta de que era un tipo completamente nuevo de medusa hasta 60 años después. Su cuerpo es casi transparente, con un tinte púrpura fantasmal, y en lugar de tentáculos normales, usa esos grandes brazos ondulantes para atrapar presas y alimentarse. Aunque las medusas no tienen cerebro, la forma en que esta medusa fantasma gigante se movía sorprendió a los científicos. Parecía dirigir sus largos brazos con un control sorprendente, especialmente al pasar por espacios estrechos cerca del fondo marino. Se veía cautelosa y casi intencional, lo cual es algo inquietante. ¿Otra criatura quizás más o menos inteligente acechando en el océano oscuro? ¡Genial! Los investigadores también encontraron gusanos con cerdas. Oficialmente se llaman poliquetos, pero gusanos con cerdas suena mucho más divertido. Estos gusanos son comunes en océanos fríos y profundos, y vienen en muchas formas y tamaños. Sus cuerpos están hechos de segmentos, cubiertos de pequeñas cerdas que les ayudan a arrastrarse, percibir el ambiente y defenderse. Uno que destaca es el gusano de escamas antártico, que tiene cerdas doradas brillantes que lo hacen ver sorprendentemente elegante para una criatura que vive en la oscuridad helada. Así que, como ven, todavía hay un montón de lugares y cosas en la Tierra que no parecen reales, o que ni siquiera deberían existir. Y aún con nuestro nivel de tecnología, es poco probable que descubramos todas las maravillas que el mundo tiene para ofrecer en un futuro cercano.
Mientras ves este video, pedazos de continentes se están desprendiendo lentamente desde abajo y son arrastrados hacia el manto oceánico, una capa caliente, mayormente sólida, que se mueve lentamente bajo el fondo del mar. En cuanto estos fragmentos llegan al manto, pueden provocar erupciones volcánicas en partes del océano donde no hay volcanes. Además, cuando los continentes se separan, no solo ocurre en la superficie, sino también muy profundo. Pero eso lo veremos después. Este proceso puede continuar por decenas de millones de años. El nuevo estudio muestra que el interior de la Tierra es aún más dinámico de lo que pensábamos. También explica por qué muchas islas volcánicas, incluyendo la isla de Navidad en el noreste del Océano Índico, contienen niveles inusualmente altos de ciertos elementos químicos. El asunto es que estos elementos normalmente solo se encuentran en la corteza continental. Bueno, los científicos sospechaban que estos elementos aparecían porque fuerzas poderosas en las profundidades de la Tierra tomaban viejos pedazos de roca reciclados y los mezclaban en el manto. Este proceso funciona un poco como cuando mezclas dos ingredientes para hacer masa de pastel. Pero antes, los investigadores creían que esos elementos venían de dos fuentes principales: sedimentos que se hundieron en el manto cuando las placas oceánicas fueron empujadas hacia abajo, o de plumas del manto. Esas son columnas de roca caliente que ascienden desde lo profundo de la Tierra. Sin embargo, estas explicaciones no encajan con todas las observaciones. En algunas áreas volcánicas, casi no hay señales de que la corteza haya sido reciclada. En otros lugares, el manto parece frío y demasiado cerca de la superficie para ser afectado por la roca caliente ascendente. Los científicos se preguntaban cómo podía pasar esto. Ahora sabemos que parte del material en esas regiones proviene de pedazos de continentes que se hunden en lo profundo del manto, y estos pedazos afectan a los volcanes que se forman arriba. El nuevo estudio también sugiere una idea curiosa. Los continentes no solo se separan en la superficie, también se despegan desde abajo. Y esto puede ocurrir a distancias mucho mayores de lo que los científicos pensaban. Los investigadores usaron simulaciones para descubrir cómo se comportan los continentes y el manto cuando son estirados por fuerzas tectónicas. Su trabajo se basa en investigaciones previas que muestran que cuando los continentes se dividen, fuerzas poderosas en el interior del planeta crean una ola en el manto. La ola se mueve a lo largo de la base del continente, a profundidades de unos 145 a 200 kilómetros. La ola se mueve extremadamente lento, como una millonésima de la velocidad de un caracol, y gradualmente arranca material de las raíces de los continentes. Estos fragmentos desprendidos son llevados hacia los lados, a veces más de 1000 kilómetros hacia el manto oceánico. Una vez ahí, pueden provocar erupciones volcánicas en el océano por decenas de millones de años. La investigación también muestra que el manto sigue sintiendo los efectos de la ruptura continental mucho después de que los continentes se han separado. Incluso después de que se forma una nueva cuenca oceánica, el manto sigue moviéndose, reorganizándose y transportando material enriquecido lejos de donde se originó. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos geoquímicos de diferentes partes de la Tierra, incluyendo la provincia de montes submarinos del Océano Índico. Es una cadena de formaciones volcánicas que apareció después de que el supercontinente Gondwana se separó hace más de 100 millones de años. Sus modelos computacionales y pruebas químicas mostraron que justo después de que Gondwana se separó, mucho magma con químicos inusuales subió a la superficie. A lo largo de millones de años, esta firma química fue desapareciendo, mientras menos material subía de debajo del continente. El descubrimiento más inesperado es que esto ocurrió sin ayuda de esas columnas profundas de roca caliente que los científicos creían necesarias. Ahora, para tener una imagen más clara, echemos un vistazo al interior de nuestro planeta. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Nació de una enorme nube de polvo y gas que lentamente se enfrió, se encogió y se endureció hasta formar el planeta que conocemos hoy. Al enfriarse, metales pesados como el hierro y el níquel se hundieron hacia el centro, y los materiales rocosos más ligeros flotaron hacia arriba. Esto creó la estructura en capas de la Tierra, donde cada capa tiene propiedades únicas. La corteza es como la piel de la Tierra. Es la capa más externa de nuestro planeta, hecha de roca sólida. Está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas, que se desplazan lentamente con el tiempo. Hay dos tipos de corteza,
la oceánica y la continental. La corteza oceánica tiene de 6 a 10 kilómetros de grosor. Está cubierta con una delgada capa de sedimentos como arena, arcilla y conchas. Debajo hay rocas densas como el basalto, rico en magnesio. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y está bajo los continentes. Está hecha de rocas más ligeras. Debajo de la corteza está el manto. Representa más del 75% del volumen de la Tierra. La parte superior del manto es bastante rígida, pero más profundo se vuelve suave y parcialmente fundido, lo que le permite fluir lentamente. Este flujo es lo que mueve las placas tectónicas. En el centro de la Tierra está el núcleo. Está hecho principalmente de hierro y níquel, y tiene dos capas distintas, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel. Está increíblemente caliente, hasta 6000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo externo también genera el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar dañina. El núcleo interno es sólido, debido a la presión aplastante dentro del planeta. También está hecho de hierro y níquel. Ahora, la capa externa de la Tierra llamada litosfera está compuesta por la corteza y la parte superior del manto. Está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Hay algunas placas muy grandes y muchas más pequeñas. 6 de las placas principales llevan el nombre de los continentes que cargan, como las placas norteamericana, africana y antártica. Pero incluso las placas más pequeñas juegan un papel importante. Por ejemplo, la pequeña placa Juan de Fuca es responsable de muchos volcanes en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las placas se mueven como un montón de viejas bandas transportadoras. Se mueven muy lento, de 2 a 5 centímetros por año. Pero a lo largo de millones de años, este movimiento moldea la cara de nuestro planeta. La mayoría de los terremotos, volcanes y formación de montañas ocurren donde las placas se encuentran, se separan o se deslizan una junto a otra. Hay 3 tipos principales de límites de placas. Convergentes, cuando las placas se mueven una hacia otra. Divergentes, cuando se separan. Y transformantes, cuando se deslizan lateralmente una junto a otra. Cuando las placas tectónicas chocan, la corteza se arruga y se pliega, formando cordilleras. Hace unos 55 millones de años, India chocó contra Asia, creando lentamente el Himalaya, las montañas más altas de la Tierra. La colisión continúa hoy, así que las montañas siguen creciendo. El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, podría incluso crecer un poquito más con el tiempo. En algunos límites convergentes, una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, en un proceso llamado subducción. La Tierra de arriba se eleva, formando montañas, y la placa que se hunde se derrite y provoca erupciones volcánicas. Así es como se formaron algunas montañas en los Andes de Sudamérica. Cuando dos placas oceánicas chocan, una usualmente se desliza debajo de la otra, creando fosas oceánicas profundas como la fosa de las Marianas en el Pacífico Norte, el punto más profundo de la Tierra. Estas colisiones también pueden formar volcanes submarinos, que eventualmente emergen del océano y se convierten en cadenas de islas, como Japón. En los límites divergentes, las placas tectónicas se alejan una de otra. En los océanos, el magma de lo profundo del manto sube para llenar el espacio. Esto crea montañas y volcanes submarinos a lo largo de la grieta. Este proceso renueva el fondo oceánico y lentamente ensancha las cuencas oceánicas. Por cierto, un solo sistema de dorsales oceánicas conecta a todos los océanos del mundo, convirtiéndolo en la cordillera más larga de la Tierra. En tierra, cuando las placas se separan, forman valles gigantes, como el Gran Valle del Rift en África. Si este estiramiento continúa por millones de años, el este de África podría separarse y convertirse en una nueva masa terrestre. Un famoso ejemplo de límites transformantes es la falla de San Andrés en California. A diferencia de los límites convergentes o divergentes, los límites transformantes usualmente no crean montañas ni océanos, pero el movimiento de fricción puede causar terremotos poderosos, como el terremoto de 1906, que destruyó gran parte de San Francisco. Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme,
como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas. Luego, lodo. Y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba. Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año. Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años.
En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable. Pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor, y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar, y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión, a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales. Escapan burbujas de gas cuando cambia la presión, y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco. Se abren grietas. Las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener 2 partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen, reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que, aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto. ¡Oh, mira! Hay una gigantesca masa cayendo directamente hacia la ciudad de Nueva York. ¡Oh, espera! ¡Detente! En realidad, tendrás que mirar hacia abajo, no hacia arriba,
porque esta masa es un conjunto de roca caliente que se mueve bajo la superficie de la Tierra. Y cuando finalmente llegue a la Gran Manzana, algunos dicen que podría partir el continente en dos. Pero fanáticos de los Yankees, e incluso ustedes, seguidores de los Mets, no se preocupen. Este viaje va a tardar unos 15 millones de años aproximadamente. Verás, hace mucho tiempo la gente notó algo curioso. Cuando miraban los mapas del mundo, pensaban, ¿no se ven los continentes como piezas de un rompecabezas que podrían encajar? Eso no podía ser solo una coincidencia, ¿verdad? Luego, en el año 1912, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener propuso una idea revolucionaria, algo que ahora conocemos como la teoría de la deriva continental. Wegener decía que los continentes están siempre en movimiento, y esos enormes fragmentos de tierra que vemos hoy estuvieron una vez todos conectados, formando un gigantesco supercontinente llamado Pangea. Esa idea de repente explicó muchos misterios, como por qué los fósiles de la misma especie aparecen en diferentes rincones del mundo, incluso cuando hay océanos enteros entre ellos, o por qué las líneas costeras de los continentes coinciden también, justo como Sudamérica y África. Wegener también explicó que las montañas se forman cuando un continente en deriva choca contra otro, lo que arruga la Tierra y la empuja hacia arriba. Así fue exactamente como se formaron los Himalayas. La placa india colisionó con la placa euroasiática y la Tierra se elevó en la imponente cordillera que vemos hoy. Hoy en día, todo el mundo aprende la idea de Wegener en la escuela y la acepta como un hecho. Pero en aquel entonces muchos pensaban que estaba completamente loco. Quiero decir, continentes enteros moviéndose por ahí, que en la Tierra podrían empujarlos. Es por eso por lo que a los científicos les llevó más de 50 años finalmente decir, ¡wow! Ya sé, es el manto de la Tierra. Sí, las corrientes lentas de roca caliente en las profundidades del manto terrestre empujan las placas tectónicas. Y eso significa que los continentes también se mueven. Imagina piezas de rompecabezas súper resistentes que flotan sobre avena hirviendo. Esa es una imagen, ¿sí? Se desplazan y tarde o temprano chocan entre sí. Eso es lo que sucede en la superficie de la Tierra. Y así fue como finalmente acordamos que Wegener tenía razón. Pero, ¿y si te dijera que ese podría no ser siempre el caso? La mayoría de los expertos coinciden en que el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años. Y así fue como terminamos con el mapa mundial que conocemos hoy en día. Pero un estudio reciente está cuestionando parte de esa idea, y todo se reduce a una enorme masa de roca caliente, algo que los científicos llaman la anomalía del norte de los Apalaches, o simplemente NAA, ¿sí? Lo que casualmente llamamos una mancha, los expertos lo consideran una anomalía, y eso es simplemente porque es más cálida que la roca que la rodea. Entonces, esta anomalía se encuentra a unos 200 kilómetros debajo de las montañas en Nueva Inglaterra y se extiende hasta 400 kilómetros de ancho. Está en la astenósfera, la capa semimoltena del manto superior de la Tierra. Pero aquí está la parte extraña. Ni siquiera debería estar allí. Quiero decir, formaciones rocosas como esta normalmente no existen en esa parte del interior de la Tierra. Durante años, los científicos pensaron que la anomalía era un remanente de cuando el continente norteamericano se separó del noreste de África hace unos 180 millones de años. Este nuevo estudio indica que podría no ser el caso. Sugiere que la mancha está en realidad vinculada al proceso que separó Groenlandia de América del Norte solo hace unos 80 millones de años. La idea es que esta mancha es un remanente de cuando la masa terrestre se dividió, una pieza que nunca se asentó por completo. Estamos hablando de una mancha muy persistente porque todavía sigue en movimiento. Muy lentamente, pero sigue moviéndose. Avanza solo unos 20 kilómetros en 1.000.000 de años. Con el tiempo ya ha recorrido más de 1.800 kilómetros desde donde apareció por primera vez. Y ahora, neoyorquinos, atención, esta masa de roca abrasadora se dirige hacia ustedes. Está bien, sé que soy un poco dramático. La verdad es que realmente no tenemos de qué preocuparnos. Primero, los científicos dicen que ni siquiera se acercará a la ciudad por al menos 15 millones de años. Y en segundo lugar,
Aunque le llamemos masa, no es algo gelatinoso. No está resumando y definitivamente no va a abrirse camino a través de la corteza terrestre e invadir el metro de Nueva York ni nada por el estilo. Eso simplemente no va a pasar. ¿Cómo se verá la anomalía o qué podría hacerle al continente en el futuro? Sigue siendo un misterio para los geólogos, pero están bastante seguros de que no tendrá un impacto real en la infraestructura humana ni en nuestra vida diaria. No es como si de repente la lava fuera a brotar por el suelo de tu casa. Eso es porque, al final del día, la burbuja no es más que piedra, como cualquier piedra que ves en la calle, solo que súper caliente, enorme y enterrada profundamente dentro de la tierra. Para explicar por qué esta roca se encuentra en un lugar tan extraño, los científicos propusieron lo que llaman la teoría de la onda del manto. Así que piensa en ello como una lámpara de lava. Después de que los continentes se separan, la roca caliente y pesada puede desprenderse del fondo de las placas tectónicas en burbujas. Esas burbujas, o fragmentos de roca, se mueven debajo de la corteza y crean ondas. Cuando ese material caliente se desliza bajo un continente, actúa como la llama bajo un globo aerostático, le da un pequeño impulso al terreno. Luego, cuando los continentes se expanden y se dividen, se abre un espacio debajo y la roca semifundida lo llena con rapidez. Eventualmente se enfría, se vuelve más pesada y se hunde. Mientras tanto, el material del manto más caliente asciende y crea un área cálida llamada anomalía térmica. Este movimiento repentino sacude la base del continente. Imagina una fila de fichas de dominó. Una pieza cae y las demás la siguen. Bloques de roca empiezan a gotear hacia abajo uno tras otro y con el tiempo se mueven lentamente hacia el interior. Los científicos piensan que estas corrientes de roca continúan fluyendo, ondeando bajo la superficie durante millones de años. Saber todo esto es importante porque la anomalía podría haber influido en la conformación del terreno sobre ella. Por ejemplo, puede haber elevado algunas montañas antiguas durante los últimos millones de años. Eso ayuda a explicar un gran misterio de la región. ¿Por qué los Apalaches siguen en pie? Es decir, ¿por qué no se han desgastado tanto como cabría esperar después de tanto tiempo? Piénsalo, los Apalaches son ancestrales. Esta cadena montañosa en América del Norte comenzó a formarse hace cientos de millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Con todo ese tiempo, la lluvia, el viento y la erosión ya deberían haberlas desgastado hasta casi desaparecer. Honestamente, algunos geólogos esperaban que fueran al menos colinas ondulantes, pero no. Todavía son montañas, bonitas además, y mucho más grandes de lo que deberían ser. Y aquí es donde entra en juego la burbuja. Mira, cuando una gigantesca bolsa de roca supercaliente se encuentra debajo de una cadena montañosa, realmente puede darle a la corteza un pequeño empuje. Es como poner un globo